Eh, Recuerden la clase del día lunes. Hemos concluido el tema número 6, referido a las teorías o enfoques de motivación. El punto importante es el hecho de haber visto las teorías modernas, y estas teorías no se concentran en el medio. Es decir, ¿qué se va a dar al trabajador para que esté motivado? Sino se concentra en modificar características del trabajo. En este caso, hemos visto un ejemplo, recuerden ustedes, donde había que mejorar la variedad, la autonomía, la integración del trabajo. En este caso, basándonos en ¿qué? En el modelo de las características del puesto de trabajo. Hemos visto que el simple hecho de aumentar las destrezas requeridas para un puesto, lograr que el puesto tenga resultados evaluables, unas metas, el hecho de que el trabajador sienta que su trabajo vale la pena, el darle autonomía y retroalimentación son factores esenciales para mantener motivado al factor humano. Se ha realizado 2 ejemplos, recuerden, con un asesor de crédito que en cierta medida es un puesto muy motivante. Y luego se ha realizado otro ejemplo con un operario que tenía el problema de que su trabajo literalmente no motivaba. Se ha dado sugerencias, que esa es nuestra tarea, sugerir cómo volver un puesto más motivador, perdón, o aumentar su motivación, para ser más preciso. Bueno, entonces ahora vamos a ver el siguiente tema. Estamos ya en el tema número 7, el vinculado a la seguridad laboral. En el tema, lo que hacemos o lo que vamos a ver es la seguridad laboral desde una perspectiva psicológica, pero también física. Muchos de ustedes dirán, ¿por qué estamos enfatizando el factor físico? Porque como les voy a indicar a continuación, la salud laboral implica un equilibrio entre el estado físico, el estado mental y social inclusive. No solamente se remite a lo físico. Entonces, vamos a estudiar esos diversos elementos. Bien. ¿Por qué estudiamos seguridad laboral? Y esa pequeña afirmación que está en las diapositivas nos permite establecer lo que quería decirles. Desde que el hombre trabaja, ya sea para recibir dinero, recibir algún bien. Recuerden, antes se daba todo por trueque, hace cientos y miles de años. Hay riesgo al desempeñar cierto puesto de trabajo. Estos riesgos generalmente se asocian aquí. Podemos encontrar 2 tipos de riesgo. Riesgo netamente físico y otro riesgo psicológico. 2 tipos de riesgo. Bien, aquí tenemos una definición de lo que es trabajo, pero muy aparte de la definición, esto es lo que me interesa. Todo trabajo amerita un esfuerzo. Todo trabajo. Sea este físico o mental. Ejemplos de esfuerzo físico. Lo que es seguridad, por ejemplo, policías, guardias de seguridad, ejército y demás, tienen un riesgo físico.
la minería, lógicamente, la industria petrolera, tienen riesgo físico, inclusive los cocineros o la cocina en general. Y también hay riesgos o esfuerzos mentales, perdón. Y en este caso, la parte administrativa. Uno dirá, un cajero, un asesor de crédito, un asesor legal, un gerente no tiene riesgo alguno, no se esfuerza. Y eso es falso. Cualquier gerente tiene un esfuerzo mental. Todos. Ahora, sea el esfuerzo de un trabajo físico o mental, este esfuerzo se deriva en un riesgo y en un posible accidente o enfermedad laboral si se da en exceso o en muy pocas ocasiones por ciertos descuidos. Bien. Entonces, observen, ese esfuerzo, sea físico o mental, generalmente representa un riesgo, lo que les venía hablando, y ese riesgo se deriva en una enfermedad. Puede ser una enfermedad netamente vinculada a la salud física o a la salud mental. Vamos a ver esos dos tipos de enfermedades. Y también vamos a estudiar los accidentes laborales. Esta afirmación, la que acabo de registrar, me permite a mí tener una parte introductoria a todo lo que vamos a ver a continuación. Ahora hablemos de salud. Y la definición que vamos a manejar aquí está relacionada con lo anterior. La OMS, y ahora conocemos mucho a esta entidad, definió en 1946 la salud como el estado de bienestar físico, mental y social, completo y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Aquí hay que rescatar esto. Una persona saludable no solamente es aquella que está saludable físicamente, sino también mentalmente y socialmente. Mentalmente, que no tenga daños derivados de angustia, derivados de estrés. Y social, muchos dirán, ¿por qué social? Por ejemplo, aquí hay que referirnos al sedentarismo. El sedentarismo, en pocas palabras, el hecho de que un individuo quiera alejarse de la sociedad. Y esto provoca, ante todo, males o malestares mentales. Entonces, miren, esta definición de salud es acorde y está en correspondencia a lo que antes les había hablado, a los esfuerzos físicos mentales que realiza cualquier individuo y que muchas veces también implica un sacrificio de esfuerzo social. Pasas más tiempo en tu trabajo y no socializas, amigos, familia y demás. Bueno, la salud. Aquí no vamos a hablar de salud de manera profunda, no es nuestra tuición. De forma general, se clasifica en tres: somático-fisiológica, la ausencia de enfermedad. Más que todo esto vinculado a la parte física orgánica del cuerpo. La salud psíquica, salud mental y la salud sanitaria. Por ejemplo, la crisis COVID, el virus COVID, atenta a la salud sanitaria, porque atenta a la salud colectiva del conjunto de la población. En este caso, nuestro énfasis está en estas dos áreas de la salud: somático, fisiológica y psíquica. Tiene que haber un equilibrio.
en todo trabajador y a continuación les voy a indicar por qué. Si no equilibramos esto, hay riesgos. Y esos riesgos les cuesta dinero a la empresa. Hay que ser claros. Le cuesta dinero, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Reducir ese riesgo. Ahora, a partir de lo anterior, vamos a hablar de la salud laboral. Según la OMS, es el estado de bienestar físico, mental y social. Nuevamente nos encontramos con esos tres ámbitos del trabajador, que puede resultar afectado por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, sean de tipo orgánico, psíquico, social. Nuevamente rescatamos esos términos. En este tema vamos a enfatizar estos dos riesgos. Lo social podría decirse que se ha ido viendo desde anteriores temas, ante todo el tema 5 y 6. Recuerden, teoría Z, por ejemplo, la necesidad de satisfacer, de motivar al trabajador, brindándole socialización. Recuerden la pirámide de Maslow, una necesidad era de pertenencia, de afiliarse. Entonces, miren, con eso logramos que un trabajador esté socialmente saludable. Pero, ¿qué pasa con estos dos elementos? Y ante todo, en este tema, vamos a enfatizar el aspecto orgánico. Muchos me dirán, ¿por qué? Porque recuerden ese famoso dicho, mente sana en cuerpo sano. Tiene que haber un equilibrio entre lo psíquico y lo orgánico. Bien. Ahora, aquí está el por qué estudiamos este tema. Los trabajadores son seres humanos, no máquinas. Por eso todo empresario, administrador, gerente superior, propietario de una pequeña tienda y tener una empleada o un empleado, debe precautelar que todos sus empleados presenten un buen estado de salud. Esencial. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la crisis COVID. ¿Por qué no asistimos a clases presenciales ahora? Porque hay un riesgo, el riesgo de contagio, riesgo sanitario. Entonces, si vamos a llevar a los estudiantes a enfrentar ese riesgo, muchas veces no se va a concentrar en su actividad educativa, más va a pensar en el riesgo de contagiarse. Lo mismo va a pasar en un ámbito laboral, pero no solamente ya hablando del COVID, sino de cualquier otro malestar, sea este a través de un virus o a través de un accidente que posiblemente llegue a tener. Igual, si el trabajo es riesgoso, el trabajador más se va a concentrar en el riesgo que en su propia faena. Entonces, por eso estudiamos la seguridad laboral o industrial. ¿Qué es la seguridad laboral o industrial? Es un área multidisciplinar relacionada con la seguridad, salud y la calidad de vida de las personas en el trabajo. La seguridad y salud ocupacional, que es otro término que recibe la seguridad laboral, también protege a toda persona que puede verse afectada por el ambiente ocupacional. Es decir, miren, no solamente protege al trabajador, sino también al cliente. Entonces, miren, es multidimensional hablar de seguridad laboral. Bueno, ahora, la seguridad laboral, si bien es una obligación moral de todo empresario, también está establecida en la normativa vigente en Bolivia. Muchos me dirán, ¿por qué estamos estudiando normativa? ¿Por qué es importante? Mire, de aquí a unos años ustedes van a ser profesionales.
Y en la mayoría de los trabajos, esencial que conozcan la normativa vigente al puesto de trabajo que van a desempeñar. Esencial. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a remitirnos a la Constitución Política del Estado, que en su artículo 46, ¿qué establece? Que una persona tiene derecho al trabajo digno, pero con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Si bien tiene derecho a un trabajo con otras características, nos concentramos en esto. La Constitución ya establece la obligatoriedad de que el trabajo sea seguro. Ahora, que se cumpla o no, bueno, esa es otra historia. Miren, hablar de seguridad laboral también es hablar de estabilidad, lo que les hablaba en el tema anterior. Y miren, la misma Constitución establece que un trabajador, una persona, tiene derecho a una fuente laboral estable. Estabilidad laboral, que se sienta seguro, decir, me voy a quedar hasta que quiera en esta empresa y eso va a llevar a que tenga un mejor desempeño y no esté asustado de que mañana me pueden despedir y demás, ya sea por nepotismo, corrupción. Eso no nos interesa. Bueno, entonces, miren, la Constitución define aquello. Ahora, otra gran normativa que deberíamos conocer como administradores, la Ley General del Trabajo, que gestionamos personas. Y esta ley establece normativas que nos permiten regular el ejercicio de sus trabajadores. Ahora, ¿qué nos indica el artículo 67 de la Ley General del Trabajo? El patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. Aquí está. Como empresarios, como futuros administradores, ustedes tienen que precautelar la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. Lo establece la Ley General del Trabajo. ¿Sí? Tienen que lograr ofrecer seguridad laboral ocupacional a sus trabajadores. Y esto también va desde un punto de vista personal. Si yo soy trabajador, mire, señor empresario, tengo estos derechos y lo establecen estas normativas. Mire, adicionalmente, ¿y por qué enfatizo esto? Porque quizá es la única asignatura donde van a estudiar la ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Aprobado por decreto ley 16.998 del 2 de agosto de 1979. Una ley muy importante. Mire, yo siempre hago la recomendación. En su tiempo libre, traten de dar una lectura a normativas vinculadas a nuestro desempeño, porque al fin y al cabo, en la realidad, todo está sujeto a una normativa, todo. ¿Qué nos dice la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar? En su artículo 1. Esta ley garantiza las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Ya tenemos una ley dedicada directamente a la salud ocupacional, a la seguridad laboral. La ley tiene como objetivo lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores. Como empresarios, como administradores, nuestra finalidad es esta. Lograr que el ambiente de trabajo no tenga riesgo para los trabajadores. Proteger a las personas y el medio ambiente en general contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud, seguridad y equilibrio ecológico. Vean, 3 normativas que
obligan a la seguridad laboral en nuestro país. Aquí vamos a encontrar una definición desde el punto de vista normativo de seguridad industrial, laboral u ocupacional, perdón. ¿Qué es? Es el conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa orientado a la protección del trabajador, de los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así como mantener la continuidad del proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo. Me voy a esto. Conjunto de procedimientos y normas de carácter técnico, legal y administrativo. Vamos a ver, por ese hecho, lo legal. Obviamente no lo vamos a ver a profundidad, no estamos estudiando derecho. Y vamos a ver lo técnico. ¿Qué factores atentan de manera específica a la salud del trabajador y cómo podemos reducir el riesgo generado a partir de esos factores? Y administrativa, miren, ya aquí nos indican que nuestro trabajo como administradores está orientado a esto, precautelar la salud del trabajador. Entonces, por eso es que estamos estudiando. Y reitero, no lo van a volver a ver más que todo la ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar en ninguna otra asignatura. Por eso lo enfatizo ahora. Bueno, veamos ahora los tipos de enfermedades. No vamos a hacer, aquí no voy a decir detallado, no vamos a ser detallistas, sino vamos a hablar a nivel general, para que no abarquemos mucho. Riesgo profesional. ¿Qué es un riesgo profesional? Son aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona. Nuevamente, vean estos tres términos: físico, mental, social. Reitero, si un trabajador sano tiene en equilibrio estos tres elementos. El riesgo profesional atenta a este equilibrio. Atenta, quiero decir, que puede o no puede romper este equilibrio. Ese es un riesgo profesional. Todos tenemos. Aquí lo voy a indicar. Todos los trabajos, todos, uno diría, me voy a dedicar a hacer proyectos, me voy a dedicar a ser consultor, investigador, no voy a tener riesgo. Mentira. Miren, el hecho de ser proyectista muchas veces hace que uno se encierre, trabaje continuamente, no tiene descanso, y eso atenta a su salud. El no dormir, la presión, la fatiga, el estrés, todos los trabajos tienen riesgo. Hay que partir de esa premisa, y también ya la había indicado anteriormente. Todos. El hecho de, como le digo, ser un cooperativista minero, el hecho de ser un gerente, todos los trabajos tienen riesgo, físico o mental, o los dos. Bien, ¿qué es ese riesgo ocupacional desde un punto de vista normativo? Lo anterior era doctrinal, de un experto, o en este caso, de un instituto, igual, doctrinal, de un instituto español. Aquí está lo normativo, lo que indica la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. El riesgo industrial o ocupacional es un estado potencial de origen natural o artificial capaz de producir un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Natural, trabajar en la mina, ese es un riesgo de origen natural. O artificial, esto ya causado por el mismo hombre. Entonces, miren, aquí vemos que ese riesgo ocupacional proviene de dos factores: natural,
asociado al trabajo donde no ha intervenido directamente la mano del hombre, y artificial sí, donde la culpa es del propio trabajador o de otro. Bien. Esos riesgos profesionales, ¿en qué se derivan? Y ya les había indicado, en un accidente, en una enfermedad. El accidente. Aquí en el accidente, muchas veces la culpa viene de un pequeño descuido. El accidente viene de un pequeño descuido. Por eso se indica que es todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se produce de forma brusca e inesperada. Aquí hay que rescatar esto. La anormalidad. Por eso es algo poco convencional un accidente. Y el otro término a rescatar, que es inesperado. Les doy un ejemplo. Yo estoy caminando por la calle y me resbalo. Ese es un accidente. Ha sido una anormalidad, ha sido algo inesperado. Y en el trabajo también se da esto. Ahora, puede ser culpa o no del empresario. Generalmente es su culpa, generalmente. El accidente, y aquí hablo desde el punto de vista del dolo, de la culpabilidad, es o suele ser, por eso no siempre, por eso él suele ser el último eslabón, de una cadena de anomalías del proceso productivo, a las que muchas veces solamente se le presta atención cuando el accidente ya se ha producido. Ejemplo, en cualquier empresa, en un banco, un pequeño negocio de comida, la limpieza. ¿Y en qué consiste la limpieza? El barrer y adicionalmente el trapear. Cuando se trapea, ¿qué pasa con el piso? Se humedece. Un trabajador va, el piso está húmedo, resbaloso, se resbala, cae, se fractura algún miembro de su cuerpo, algún hueso, perdón. Ese es un accidente. Y aquí, ¿dónde está la culpa del empresario? En la señalética, por ejemplo. No señalar, no poner piso húmedo. O el hecho de decir, el empleado de limpieza, señores, no pueden pisar, por favor, está húmedo el piso. Pero eso tendría que venir también desde recomendación del empresario, de su superior. Miren, identificamos el dolo, la culpa del empresario. Estos aspectos son necesarios de ser previstos. Muy importante. Imagínense, de una pequeña o de un pequeño resbalón puede darse una fractura severa. Y después vamos a ver quién paga esto. Y eso es lo que les decía. Estudiamos psicología industrial porque cuando un trabajador sufre un accidente, está insatisfecho, poco motivado, va a llevar a que cometa acciones o sufra accidentes que le cuestan dinero a la empresa. Vamos a ver eso a continuación, no se preocupe. Entonces, miren, un accidente es eso. ¿Qué caracteriza? Su anormalidad y su carácter inesperado. Y generalmente, aunque no siempre, es culpa del empresario. Vemos ahora las enfermedades profesionales. Bien, generalmente, y ese es el problema, la normativa, los administradores solo se concentran ante todo en los accidentes. Pero no se dan cuenta que las enfermedades profesionales son o tienen un carácter vinculante o vinculado directamente con un puesto y que pueden durar hasta la muerte del trabajador y no se concentran lastimosamente. Las enfermedades profesionales las clasificamos a su vez en dos: las enfermedades relacionadas con el trabajo y las enfermedades del trabajo. Muchos dirán, pero debe ser lo mismo. No.
Las enfermedades relacionadas con el trabajo, y aquí hay una afirmación muy importante, son aquellas relacionadas epidemiológicamente con él, pero que no tienen consideración legal de enfermedades profesionales. La fatiga mental. En nuestro contexto, la ansiedad, la depresión, son enfermedades que se derivan de un trabajo, pero la normativa y el ejercicio real de la administración no los reconoce como enfermedades, lastimosamente. Entonces, por eso llevan el nombre de relacionadas. Es decir, que supuestamente no son directamente generadas, perdón, por el trabajo. Aquí la OMS es muy precisa al indicar que esas enfermedades relacionadas con el trabajo no solamente se refieren a enfermedades como sí, sino también a aquellas en las que las condiciones del trabajo pueden contribuir como uno más de los factores causantes. Lo mismo, el hecho de que una persona esté deprimida puede vincularse al factor laboral, el exceso de trabajo, el poco tiempo, el hecho de no encontrar un trabajo. Todo eso está vinculado con la depresión, pero técnicamente indican que no es así. Y tenemos las enfermedades del trabajo, que se diferencia de las anteriores, que estas sí son reconocidas como enfermedades que son generadas por el trabajo, sí son reconocidas. El estrés. Si bien quizá también en muchos contextos no se lo vincula directamente con el trabajo, ya hay países, Estados Unidos, de la Unión Europea, donde sí el estrés laboral es reconocido como una enfermedad laboral. Hay sanciones en otros países, les digo, por el hecho del estrés laboral. Hay procesos civiles por este hecho. Adicionalmente, ¿qué encontramos aquí? Miren, otras enfermedades. Algunas, reitero, vinculadas, otras no. Aquí voy a sumar lo siguiente. En enfermedades del trabajo, y mire, vivimos en el departamento de Potosí, un departamento minero. La tuberculosis es una enfermedad que generalmente se vincula al trabajo en mina. Esa es una enfermedad del trabajo, ha sido reconocida así. Una enfermedad vinculada a la actividad minera o una actividad similar. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad del trabajo. Bueno, puede haber otras. El ejemplo más claro y en nuestro contexto, como les digo, es la tuberculosis. Aquí les presentaba otras enfermedades, otras, reitero, que pueden o no ser vinculadas como enfermedades del trabajo o relacionadas con el trabajo. Miren, la obesidad. La obesidad está vinculada con la ansiedad, con la depresión, pero no se indica que la obesidad es una enfermedad del trabajo. Por eso el debate es grande. El debate es grande. Aquí, ¿a qué tendríamos que remitirnos? A la normativa. ¿Sí? La norma dice que esta es una enfermedad, porque luego todo ya viene del debate. Bueno, hemos visto qué es salud ocupacional, qué es seguridad laboral, qué es riesgo ocupacional, qué es un accidente, qué es una enfermedad profesional. Esta puede ser relacionada o no relacionada con el trabajo o del trabajo. Y esto es lo importante. Muchos me dirán, pero esto es normativa, esto es ley. Pero
es importante que conozcan. Recuerden, y esto se ha hecho viral en redes sociales hace 2 semanas más o menos, el hecho, o 2 o 3 semanas. Recuerden un negocio de comida rápida en el departamento de Santa Cruz. Ha generado controversia por un dedo, ¿verdad? Y sucede que en la planta de fabricación, es una planta, es interesante hablar de ese tipo de negocios. No es nuestra intuición, pero les podría hablar. Es interesante. Dice que tiene varias sucursales, entonces todos los insumos los fabrican en un centro de producción y de ahí los distribuyen. Bueno, dice que, y ustedes deben conocer mejor que yo inclusive, no solo uno, sino varios trabajadores habían perdido dedos. Entonces, vean ustedes, ahí hubo errores, no solo, y aquí quiero decir, no solo del administrador, sino también del propio trabajador. Y ya vamos a ver por qué. Por eso estamos estudiando el costo de los accidentes. Bien. ¿Qué nos dice la Ley General del Trabajo? En su artículo 30. En caso de accidente o enfermedad del aprendiz, dará aviso a sus representantes legales sin perjuicio de prestarle las primeras atenciones médicas. Aprendiz aquí está hablando del trabajador. Bien. Si un trabajador se accidenta, ¿cuál es la obligación del propietario? Brindarle las primeras atenciones médicas. Ahora, aquí está el error que había cometido esa empresa. Según el artículo 85 del reglamento de la Ley General del Trabajo, no confundan, una normativa es la Ley General del Trabajo y otra es su reglamento. El reglamento simplemente lo que hace es ser mucho más específico que la ley. ¿Qué nos dice el reglamento de la Ley General del Trabajo en su artículo 85? Mire, todo accidente de trabajo deberá ser denunciado por el patrono o su representante. Patrón, puede ser un administrador. Y si el patrono tiene un administrador, es este, su representante. O empleado a cargo de la atención, dirección o vigilancia de los trabajos. Bien, entonces, miren, si yo como administrador verifico que uno de mis trabajadores ha sufrido un accidente, ¿cuál es mi obligación? Denunciarlo. ¿Ante quién? ¿Ante quién voy a denunciar? Aquí está. El juez del trabajo. ¿Dónde encuentro al juez del trabajo? En el Ministerio de Trabajo. Este ministerio tiene oficinas mínimamente en las ciudades capitales de cada departamento. Creo que ahora en la ciudad de Potosí es en la calle Bustillos, esquina 10 de noviembre, si no me equivoco. Ahí es el Ministerio de Trabajo. Entonces, miren, como administrador, miren ustedes de aquí unos cuantos años van a ser administradores o van a ser empleados, las dos partes. Si sufro un accidente, si soy el administrador, debo denunciarlo aquí. Y si soy empleado, mucho más. O en todo caso, mire, a la policía. Hay un oficial, denunciar a él. Esa es mi obligación que se deriva de aquí. Y eso es lo que no ha pasado, reitero, en el caso de esa empresa cruceña. No estoy seguro, como no le di mucho seguimiento. Quizá sí hubo la denuncia y no hubo la atención pertinente. Bien. Ahora, como les decía, ese accidente a mí como empresario me cuesta dinero. ¿Qué nos dice el artículo 93 de la Ley General del Trabajo? En los casos de accidentes y enfermedades profesionales, el patrono proporcionará gratuitamente atención médica y farmacéutica a la víctima
hospitalizándola en caso necesario. Es obligación. Ahora, que se cumpla o no cumpla esto va a depender de quién. Del administrador o del propio trabajador que exija ese derecho. Las empresas que poseyeren hospitales o clínicas proporcionarán en ellas la asistencia médica. Bien. Por eso, en sí es obligatorio que toda empresa tenga su seguro social. El más reconocido, la Caja Nacional de Salud. Hay otros. Los bancos tienen la Caja de Salud de la banca privada. Ustedes, yo como docente de la universidad, ustedes como estudiantes tenemos el seguro universitario. Bueno, yo no tengo, les digo, soy consultor, no tengo seguro. Miren, hasta eso ya se ha atentado en el trabajo de la docencia. Pero miren, yo sufriría un accidente como soy consultor en la universidad, en el ejercicio de mis funciones, la universidad tendría que darme esa atención. Bueno, ahora, aquí, por eso hay que revisar bien la norma. Si la víctima se negara reiteradamente a atenderse en el hospital al que le quiere llevar el dueño de la empresa, el patrono quedará exento de responsabilidad. Entonces, siempre el análisis correcto de la normativa. Bien. En caso de que la empresa no tuviera hospital, lo que les decía, la atención se hará por el profesional que el patrono designe, pero el trabajador puede elegir otro. Bien. Esto ya es, podríamos decir, reiteración a lo que se ha venido mencionando. El artículo 103 del reglamento de la Ley General del Trabajo, que establece, en caso de accidente de trabajo o del trabajo, la obligación más inmediata del patrono es proporcionar a la víctima la asistencia médica y farmacéutica. Aquí, muy importante. Recuerden, antes habíamos hablado de que al evidenciarse un accidente, el patrono, su representante o el trabajador debe denunciarlo. Pero no solamente es obligación de ellos. Miren, artículo 104 de la ley o del reglamento de la Ley General del Trabajo. Ocurrido el accidente, las personas que lo hayan presenciado o que primero tengan noticias de él, deberán acudir sin demora en demanda de los auxilios sanitarios más próximos, sin perjuicio de la obligación patronal anteriormente mencionada. Si yo como colega veo que mi compañero de trabajo ha sufrido un accidente, esta es mi obligación. Entonces, vean, es una obligación multidimensional. Patrono, trabajador, colegas. Todos estamos responsables de atender un accidente laboral. Esto es lo que les indicaba. Miren. La obligatoriedad. El artículo 97 de la Ley General del Trabajo establece que se instituirá para la protección del trabajador en los casos de riesgo profesional el seguro social obligatorio a cargo del patrón. Abarcará también los casos de incapacidad, incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus cargas recaerán sobre el Estado, los patronos y los asegurados. Bien. Mire, pese a que esta es una obligación, y es una obligación del patrón, van a llevar de aquí a un año, en el tercer semestre, la asignatura de costos 1, o inclusive en contabilidad 1 ya les han debido indicar la elaboración de una planilla de aportes patronales. Y uno de esos aportes del 10% es el aporte a el seguro social. Otros expertos, de manera arcaica, solo ponen Caja Nacional de Salud. Pero no todos se aseguran en la caja. El Seguro Social Universitario ofrece ese servicio y todos los seguros en Potosí.
Seguro Social Universitario, Caja Nacional de Salud, Caja de Caminos, el COSMIL, luego la Caja de Salud de la banca privada, entre otras. Bien, entonces hay esa obligación. Ahora que esto se dé o no se dé en la realidad, ya es otra cosa. La consultoría ha atentado totalmente contra esto. O los contratos civiles también, hablando del ámbito laboral. Bien. Esto adicionalmente, lo que habíamos indicado anteriormente, el artículo 106 del Reglamento de la Ley General del Trabajo establece que la asistencia que debe prestarse a la víctima, al trabajador lastimado, comprende la atención médica y quirúrgica, en caso que sea necesario, medicamentos y, en su caso, aparatos ortopédicos, medios terapéuticos o medios auxiliares necesarios al tratamiento médico prescrito. ¿Cuál es la idea? Garantizar el éxito del tratamiento. O, en caso de lesión severa y que implique amputación, donde se requiera aparato ortopédico, atenuar las consecuencias de la lesión. ¿Qué me cuesta? Dinero. Si no tengo seguro social y el accidente ha generado una mutilación del trabajador, ¿qué implica? Atención médica. La cirugía, donde se ha amputado un cierto miembro y se garantiza de que no haya mayores consecuencias. Y el aparato ortopédico, aparte de otros tratamientos. Para el empresario, ¿qué representa esto? Un costo. Pero el mismo hecho de brindar un servicio de seguro social, aunque es obligatorio, también les representa un costo. Entonces, ese es su trabajo. Miren, de aquí unos cuantos años, cuando sean administradores, ahí. ¿Cómo gestiono de manera eficiente los riesgos profesionales? Entonces, miren, el trabajo no simplemente es ir y decidir. Tengo que remitirme a decisiones con base cuantitativa para tomar esas decisiones. Entonces, miren, es muy importante tomar en cuenta todos esos procedimientos cuantitativos que les van a enseñar a futuro. Si uno sabe aplicarlos, les sirve. Bien, adicionalmente a lo anterior, ¿qué nos dice el artículo 107 del Reglamento de la Ley General del Trabajo? La asistencia médica y farmacéutica debe ser por toda la duración de la enfermedad, desde el día en que ocurrió el accidente hasta que la víctima se encuentre en condiciones de volver al trabajo, o hasta que se declare su incapacidad permanente. Miren, más dinero. Van a disculpar que hable así un poco de manera directa, pero es eso. Yo como administrador tengo que lograr eficiencia, reducir costos, aumentar utilidades. El hecho de que haya accidentes, ¿qué le cuesta a la empresa? Dinero. Y lo peor aún, muchas veces la misma empresa le culpa inclusive al administrador. Eso es lo peor. Entonces, yo como administrador tengo que tener en cuenta esto. Cómo reducir ese riesgo de accidentes, riesgo de enfermedades laborales. Aquí nos da los lineamientos que debe seguir un médico. Un médico, esto, bueno, indicarles, por ejemplo, esto va ya cuando, y quiero hablarles esto más que todo como trabajador, ha pasado. Doy el ejemplo, mi hermana antes trabajaba en un banco. ¿Cuál ha sido su accidente? Estaba en una pequeña bóveda, era a la altura del piso, un colega abrió la puerta de la bóveda y mi hermana estaba pasando, o sea, le lesionó, claro, de manera leve la canilla. Entonces, gracias a Dios había el seguro social obligatorio, como era un banco. ¿Cuál es la obligación del médico y que debe ser exigida por el trabajador?
esto. Tiene que ir al seguro y solicitar una certificación. Reitero, me ha pasado ese accidente, me llevan al seguro. Ahí tengo que pedir primero un certificado que indique que yo como trabajador estoy o no incapacitado para el trabajo, y eso me da una baja laboral, temporal obviamente. Es decir, este trabajador no puede trabajar durante 1, 2, 5 días o X días. Ahora, el trabajador tiene la obligación de ir al seguro y donde tengan que identificar si está listo para volver al trabajo o, en caso de que la lesión sea grave, una incapacidad definitiva. Entonces, obligación de un trabajador. Con eso se respalda. Van a estudiar en organización, en sexto semestre, el principio de formalización o formalidad. Toda actividad debe estar respaldada con un documento. En este caso, el accidente también. ¿Quién puede certificar el accidente? Un profesional médico. Nadie más. Bueno, y recuerden, aquí simplemente darles un comentario. El otro año, cuando la crisis COVID estaba en su máximo, en su máxima expresión, máximo poder, en noticias seguramente escucharon que había médicos malos que vendían certificados a personas indicando que tenían esa enfermedad, el virus COVID, cuando no era cierto, para que estas personas obtengan bajas temporales. Entonces, miren, ¿quién es el único que puede certificar eso? Me voy, un médico. Vean ese caso, médicos malos, reitero, han vendido certificados indicando que trabajadores estaban infectados con el virus cuando no era cierto y se beneficiaban de no ir al trabajo y recibir su sueldo con normalidad. Entonces, todos esos detalles, vean, los reflejamos a partir de las normativas. ¿Qué pasa si un trabajador fallece? Obviamente, si el fallecimiento se da por un accidente o una enfermedad profesional, la tuberculosis, como les digo, yo como patrono tengo que abonar los gastos de entierro independientemente de la indemnización. Obviamente, siempre que el accidente o enfermedad profesional se haya generado en mi fuente de trabajo, en la fuente de trabajo que yo estoy ofreciendo, en todo caso. Bien. Vemos aquí normativamente las consecuencias de un accidente o enfermedad profesional, según la Ley General del Trabajo. La muerte, la incapacidad absoluta y permanente, la incapacidad absoluta y temporal, la incapacidad parcial y permanente y la incapacidad parcial y temporal. La primera, lógicamente, la muerte va a... En sí ya el trabajador no va a poder desempeñar su puesto de trabajo, tampoco eso con la incapacidad absoluta y permanente. Las otras tres sí van a permitir que el trabajador pueda volver a su fuente de trabajo. Es que todas las dos últimas. Observamos lo siguiente. La muerte, ya conocemos, es el fin del ciclo vital de un individuo, pero ¿qué son incapacidades absolutas y permanentes, según la normativa? En este caso, según el artículo 110 del reglamento de la Ley General del Trabajo. ¿Qué es una incapacidad absoluta? La pérdida total o en sus partes esenciales de las dos extremidades, aquí hablando del trabajador, superiores, las dos inferiores o una extremidad inferior y otra superior. Esa es una incapacidad absoluta. ¿Qué quiere decir? El trabajador ya no puede volver a trabajar. Lesión funcionaria del aparato locomotor que determine consecuencias análogas a la mutilación de extremidades. ¿Qué encontramos aquí? A personas paralíticas.
Vemos, no han perdido las piernas, pero no pueden moverlas. Entonces, esa es una lesión del aparato locomotor. La pérdida de los dos ojos, los trabajadores quedan ciegos y para muchos es difícil trabajar así. La pérdida de un ojo y que el otro haya disminuido de manera importante su fuerza visual. La enajenación mental incurable, ante todo de un accidente encefalocraneal, una caída de nuca, un ejemplo claro, de gran altura. Lesiones orgánicas o funcionales del cerebro o de los aparatos circulatorio y respiratorio. Ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad respiratoria y que en sus niveles graves ya impiden que el individuo realice cualquier actividad laboral. Y la concurrencia, aquí adicionalmente nos indican que la concurrencia de dos o más lesiones constitutivas, cada una de incapacidad parcial, y que evaluadas en conjunto puedan reputarse análogas en sus consecuencias a una incapacidad absoluta. Bien. Todas estas lesiones se constituyen, según normativa nacional, como lesiones permanentes, que impedirían que un trabajador vuelva a su fuente de trabajo. Ahora, ¿por qué estudiamos esto? Por el costo. Volvemos a ese punto. Muy aparte de lo moral, que es lo que nos interesa, también hay un costo. Como administradores, reitero, nuestra función es reducir esos costos. ¿Qué pasa si muere un trabajador? Adicionalmente, habíamos hablado de gastos de sepelio. Se debe pagar una indemnización equivalente a 2 años de servicio. ¿A quién? A su viuda e hijos legítimos, a los hijos naturales reconocidos, a los hijos naturales y a la compañera, siempre que en esta última, haya convivido por un lapso mayor de 1 año y hubiese estado bajo el amparo y protección del obrero al tiempo de su fallecimiento. Comentarles nomás en el ámbito de derecho, y he evidenciado muchos problemas vinculados a esto. Fallece el trabajador y vienen problemas. Cuando el trabajador es divorciado y tiene otra pareja, hay infinidad de problemas, ante todo de carácter civil por este hecho. Es un tema muy recurrente. ¿Qué pasa? ¿Qué costos eroga el propietario de una empresa en caso de incapacidad absoluta y permanente? Mira, la víctima, el trabajador, tendrá derecho a una indemnización igual a la prevista en el anterior artículo, de 2 años, recuerden. Bien. En caso de incapacidad absoluta y temporal, a una indemnización igual al salario del tiempo que llegue a durar la incapacidad, si ella no pasa de 1 año. Miren, el pasare, el durare, son terminologías que eran pertinentes al contexto temporal donde se ha elaborado la ley. Durare, pasare, 1942. Observen, una ley que ya va a tener casi 80 años, la seguimos aplicando. No ha sido actualizada. En caso de incapacidad temporal y permanente, el salario de 10 y 8 meses. En caso de incapacidad parcial o temporal, la indemnización será igual al salario íntegro del tiempo que dure la incapacidad, siempre que no exceda de los 6 meses. Bien. Aquí, más claro que el agua, nos indican cuáles son los costos que un patrono eroga muy aparte de la atención médica. Entonces, vean, nuevamente viene aquí la aclaración. Como administrador, como propietario de una empresa, debo precautelar
que no hay accidentes, que no se dañe la salud de mi trabajador y que puede estar sujeto a cancelar todos estos costos, muy aparte del daño moral que voy a ocasionar en él. Bien, las indemnizaciones que se hablaban antes se pagarán por mensualidades vencidas, es decir, cada mes, al final de cada mes, salvo los casos de muerte e incapacidad absoluta y permanente, donde el pago será único. Miren, aquí tenemos porcentajes. No siempre, y ustedes han podido observar en lo antes descrito, no siempre el pago va a ser de la totalidad del sueldo. En caso de pérdida o inutilización de la extremidad superior derecha, en su totalidad o en sus partes, miren, aquí el pago es sobre el 100% del sueldo. Reitero, de las mensualidades del pago único sobre el 100%. La pérdida o inutilización de la extremidad superior izquierda en su totalidad o en sus partes esenciales, la mano y la totalidad de los dedos, 80%. Y así. Vean, estos porcentajes es el porcentaje sobre el salario mensual sobre el que se va a pagar la indemnización. Miren, si yo me he lastimado un dedo de la mano y este resulta ser un medio anular, y resulta que es el que menos utilizo, el patrono va a pagar una indemnización solo sobre el 9% del salario mensual. Entonces, miren, aquí tenemos porcentajes en función a la lesión sobre los cuales se paga la indemnización. Entonces, siempre hay que ser cautelosos en el análisis de la normativa. Siempre hago esa observación. Leer todo de forma completa. Reitero, ustedes van a ser administradores de aquí unos cuantos años. Ya sea que gestionen personas o que ustedes mismos sean un empleado de alguien más, tienen que conocer todo esto. En caso de que, y Dios no quiera, alguno de sus trabajadores sufra un accidente o ustedes lo sufran. Entonces, conocer esto. Como les digo, Dios no quiera que pase eso. La idea, conocer bien la normativa vinculada a nuestro ámbito laboral. Muy importante. Ahora, aquí tenemos otros costos que están adicionados si es que yo como empresario no cumplo con las obligaciones antes descritas y otras obligaciones que después voy a describir. Miren, ¿qué nos indican los artículos 53, 54 y 55 de la Ley General del Trabajo? No, perdón, miren, en este caso de la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Los actos por comisión u omisión de los empleadores que signifiquen incumplimiento doloso o culpable de la presente ley, los reglamentos que se dicten en su consecuencia y las instrucciones emitidas por el órgano de aplicación, el Ministerio de Trabajo en este caso, constituyen infracciones que se sancionarán con multas pecuniarias de bolivianos 1.000 a bolivianos 500.000. Miren, aquí se sigue manejando la unidad monetaria anterior, peso boliviano, ahora solamente es boliviano. Reitero, esto es por la temporalidad en la que se ha elaborado la norma. Bien. Adicionalmente, según la gravedad de las faltas y su resultado, el número de trabajadores perjudicados y la magnitud de la empresa va a depender esa multa. Entonces observe, todo lo que les he venido describiendo, o vine describiendo, perdón, si bien se vincula más al ámbito normativo y económico, es importante que conozcan. Reitero, nuestra tarea como administradores
muy aparte de aplicar el proceso administrativo, lograr los objetivos, es generar eficiencia, reducir costos. Mira, y esto también me voy a remitir a lo que había pasado con el caso del dedo. El trabajador, los trabajadores estaban iniciando un proceso civil contra el propietario de la empresa, esa empresa de comida rápida Cruceña. Pero han llegado a una conciliación económica, obviamente. Pero miren, la acción civil es justamente eso, exigir a través de un proceso ejecutivo jurídico una compensación económica. Miren, un trabajador tiene derecho. Y aquí, el artículo 54 de la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, a mí me permite aquello. Ahora, observe, cuando el accidente ha sido culpa del propio trabajador, miren, y aquí también por eso, un administrador tiene que conocer bien la normativa. Si el trabajador es quien ha incurrido en su propio accidente, y se da esos casos, se debe sancionar con multas pecuniarias cuyo monto será el equivalente de 1 a 15 días del salario que perciba, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones penal o civil. Hasta esta parte hemos visto todo lo vinculado con las sanciones económicas, los gastos que se derivan de los accidentes, de su omisión, es decir, de omitir, de reducir los riesgos inherentes a dichos accidentes. Nuevamente la reflexión. Yo como administrador debo ocuparme en tratar de reducir lo más posible esos riesgos. Muchas veces es imposible eliminarlos totalmente, pero tratar de reducir lo más que se pueda. Primero, por un ámbito moral, es decir, yo debo ofrecer a mis trabajadores un buen ambiente de trabajo, pero también por lo económico. Han visto ustedes, son multas muy altas. El hecho de pagar un hospital si yo no tengo un seguro social también es un costo enorme. Bien, ahora vamos a estudiar los factores que generan riesgo. Ahora aquí vamos a encontrar unas infinidad de factores. Y vamos a encontrar que según normas, según expertos, en este caso los expertos del Instituto Español de Seguridad e Higiene del Trabajo, estos factores difieren. Vamos a ver entonces lo que indican, como les digo, las normas o la doctrina existente. Según el Instituto Español de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los factores de riesgo laboral van a ser aquellos elementos o condicionantes que pueden provocar un riesgo laboral. Según este instituto, son 4 los factores. Según este instituto, factores o condiciones de seguridad. ¿Qué viene aquí? La ropa de trabajo. Ejemplo. Factor o condición de seguridad. No darle a un cooperativista minero un casco. No darle a un trabajador de una empresa química un pulmozán. Esas mascarillas que son totalmente seguras. Esas son condiciones de seguridad. Factores de origen físico, químico, biológico, condiciones medioambientales. Ejemplo. Aquellos trabajadores que han operado con el virus COVID. Ahí tienen un riesgo de origen biológico. Médicos, enfermeras y demás. Ese es un factor de origen biológico. Atender a personas con COVID, trabajar en laboratorios donde se buscaban vacunas, fármacos para reducir los efectos del COVID. Entonces hay un riesgo biológico. Químico va a haber en las plantas químicas. Ingenios mineros, por ejemplo, ellos se enfrentan factores de riesgo químico.
Factores derivados de las características del trabajo. En este caso, hablar de características del trabajo. La minería. ¿Qué caracteriza este trabajo? Por lo general, entrar a un socavón, donde vamos a encontrar, por ejemplo, riesgos. Primero, derrumbes y otros similares. Están vinculados con el trabajo. Y los factores derivados de la operación están vinculados con lo que vamos a ver a continuación, que se llama ergonomía. Los métodos de trabajo. Con el licenciado Ramón Condori, cuando lleven producción 3, van a estudiar los métodos de trabajo y eso se llama ergonomía. Entonces, ¿por qué se estudia ello? Justamente para evitar lesiones que vengan de una mala ejecución del trabajo. Estos son los factores que indica el Instituto Español de Higiene en el Trabajo, pero no son los únicos. Observen esto. Aquí vamos a encontrar que la economía también genera un riesgo laboral. Observen, es interesante. El ciclo económico influye en las tasas de accidentes de trabajo. Observen. A partir de dos teorías se indica esto. La primera es la de intensificación. Cuando una nación, región, inicia una fase de expansión económica, ¿qué sucede? Aumenta la producción. ¿Qué implica esto generalmente? Aumentar la intensidad del trabajo y recurrir a horas extra. ¿Qué sucede? Cuando un trabajador opera más de lo que puede, se va a exponer a mayores factores de riesgo, agotamiento. Si un trabajador está agotado, tiene más probabilidades de accidentarse. Bien. Esto desde un punto de vista económico. Otra teoría vinculada con la economía. Cuando hay una etapa de expansión económica, se contratan a más trabajadores. Bueno, no quiero que mis trabajadores actuales trabajen horas extras. Voy a contratar otros. ¿Qué pasa? Tengo que capacitarlos, inducirlos. Pero siempre van a estar menos familiarizados con el equipo. La maquinaria, el sistema de trabajo, las señales que advierten la presencia de anormalidades. Si uno está menos familiarizado con una maquinaria especial, puede llegar a operarla mal y sufrir un accidente. Uno no puede conocer la señalética, como les indicaba en un ejemplo. No puede conocer la señal y cuando lleve producción, por ejemplo, y ojalá que ya ahí la crisis sea menor, van a visitar empresas y en muchas de esas empresas industriales hay señalética. Si un trabajador no conoce la señalética, puede sufrir un accidente. Entonces observamos que desde el punto de vista económico, un crecimiento, una expansión económica también puede generar un riesgo. Por eso les decía, vamos a estudiar los factores de riesgo desde diversas perspectivas. Aquí tenemos otra, donde se indica que los riesgos, los factores de riesgo laboral, se pueden clasificar en dos: técnicos o humanos. Técnicos son factores objetivos. ¿Qué quiere decir objetivo? Que no está influido por un criterio, un perjuicio personal, o una crítica personal. Objetivos. El hecho de ser objetivos se relaciona con esto: incumplimientos de la legislación existente. En cambio, factores humanos son subjetivos. Dentro de los factores técnicos, vamos a analizar los factores establecidos en el artículo 6 de la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Vamos a encontrar, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, por favor, que
hay una serie de obligaciones que todo empresario debe cumplir. Una serie, son varias. Las que les voy a mostrar solo son algunas, hay más, pero si uno incumple lo que indica esta normativa, ya va a recurrir a un factor técnico que genera riesgo ocupacional. Bueno, eso lo vamos a ver, reitero, la siguiente clase, por favor. Vamos a quedar aquí. Bueno, no sé si tienen consultas respecto a lo que se ha avanzado la clase de hoy. Van a disculpar, si bien estoy enfatizando normativa, ya les dije, es importante que conozcan. Y esta normativa ya no la van a volver a ver en otra asignatura. Entonces, muy importante. No sé si tienen consultas, como les decía, respecto al avanzado en la clase de hoy. No le hice. Bueno, entonces les solicito en el chat registrar su nombre completo, por favor, y ya pueden irse retirando, señoritas y jóvenes. Nos reencontramos la siguiente clase.